Jóvenes, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Sí me oyen bien? Buenas noches, profe. Sí, señor. Bueno, muy buenas noches para todos. A ver quiénes más ingresan para no. Buenas noches, profe. Buenas noches, señorita. Bueno, bien, jóvenes, de nuevo muy buenas noches para todos. Vamos a desarrollar la sesión correspondiente a la noche de hoy. En la última clase nos ocupábamos de los sujetos atípicos del derecho internacional, de las organizaciones internacionales como sujetos del derecho internacional. Y creo que concluimos el tema de los sujetos de derecho internacional. Tal vez nos faltó hacer una muy breve referencia al individuo, a la persona, considerada individualmente y estimada, como en efecto lo reconoce el derecho internacional, como un sujeto más del derecho internacional. Es tal vez el último de los conceptos que ha llegado al derecho internacional. Me refiero dentro de los 5 grupos de sujetos de derecho internacional, tal vez el último, el más novedoso, todavía cuestionado por algún sector de doctrinantes que se resisten a admitir que el individuo considerado como persona, individualmente, valga la redundancia, pueda ser sujeto del derecho internacional. Pero no hay duda en nuestro sentir jurídico que ese es un hecho que tiene profundo fundamento. Me refiero a que, a que la persona sea sujeto del derecho internacional, como lo ha venido efectivamente reconociendo ya, digamos en términos generales, la comunidad internacional. ¿Por qué decimos que es sujeto de derecho internacional? Desde luego, hay que hacer una salvedad, ya anotaba. Todavía hay un sector que cuestiona, que critica, pero no es menos cierto que ya se acepta como tal, valga decir, como sujeto de derecho internacional, aunque, valga ahí una precisión, aunque con una subjetividad jurídica todavía un tanto limitada, ¿no? Pero aún así no hay duda, no nos quepa la menor duda de que el individuo es sujeto de derecho internacional. 4 razones nos permiten afirmar, 4 razones, que la persona es sujeto de derecho internacional. La primera de esas razones es la siguiente. Las convenciones de Ginebra, de que tanto hemos hablado acá, del año 1949, y sus protocolos adicionales que se han venido dando desde entonces para mejor elaboración y perfeccionamiento de todo lo que allí está comprendido, que no es otra cosa que el derecho internacional humanitario, son estatutos, son instrumentos internacionales que protegen al individuo en las eventualidades de conflicto. Derecho internacional humanitario es justamente eso, derecho de la guerra, y allí están contempladas un sinnúmero de disposiciones que protegen a la persona individualmente considerada del conflicto. Y entonces se entiende que en tanto esos instrumentos que son del orden internacional dados por la comunidad internacional le dan una protección al individuo, digo, pues debe entenderse como que el individuo es susceptible de una subjetividad internacional, posee una internacional, una personalidad internacional, porque en tanto, déjenme insistir, los instrumentos internacionales le reconocen esa protección, pues no puede entenderse de otra manera que es un sujeto del derecho internacional. Y son instrumentos, también insisto, dados por la comunidad internacional, las convenciones de Ginebra de 1949. Un segundo argumento es el siguiente: no solamente las convenciones de Ginebra, que son específicas o puntuales en materia de derecho de la guerra, un sinnúmero
ya bastante amplio de instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Los hay variados, los hay en la comunidad universal, los hay en la comunidad europea, los hay en la comunidad americana. Es decir, los hay de ámbito universal, los hay de ámbito regional, por supuesto. Esos instrumentos internacionales, en cuanto consagran derechos humanos en favor del individuo, por supuesto, le están dando igualmente una condición de sujeto de derecho internacional. La tercera razón que podemos argumentar es que las personas, los individuos, en determinadas circunstancias pueden concurrir ante los organismos internacionales para pedir protección de sus derechos. Y es lo que hacemos con alguna frecuencia en Colombia cuando nos dirigimos a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana, según sea el caso de derechos humanos, para pedir protección como personas frente a determinadas circunstancias en las que estimamos que se nos está violentando, vulnerando o desconociendo derechos humanos. Y por supuesto, vamos a la comisión o vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para en la comisión pedir la protección a título de medida cautelar o en la Corte Interamericana para que se haga el juicio o el proceso correspondiente a determinar las responsabilidades del Estado cuando vulnera derechos humanos de las personas individualmente consideradas. Y la cuarta y última razón que podemos aducir para afirmar, haciendo eco, por supuesto, de la doctrina internacional hoy en día dominante, tendiente a reconocer al individuo como sujeto del derecho, es la circunstancia de que la persona individualmente considerada es susceptible de juzgamiento por delitos que son considerados del orden internacional. El delito de la piratería, por ejemplo, el delito del terrorismo, el delito del genocidio, los crímenes de guerra, en fin, un sinnúmero de delitos que están definidos en los instrumentos internacionales como del orden internacional, juzgados por tribunales internacionales, en tanto hacen al individuo responsable de delitos que la comunidad internacional ha definido como de su esfera, pues es obvio concluir y entender que en esa medida también el individuo como persona es susceptible o sujeto de derecho internacional público. Con estas cuatro potísimas, sencillísimas, breves razones para no extendernos más en este tema, un tema que, insisto, es un tema discutido. No es de extrañar que en la consulta de algún autor, de algún texto, de pronto el tema pueda ser objeto de una visión distinta, pero afirmo con seguridad que la comunidad internacional reconoce al individuo ya como sujeto de derecho internacional con fundamento en estos cuatro muy breves argumentos que aquí me he permitido presentar. De esta manera... Doctor, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, lo interrumpo. Cuénteme. Como pues un aporte o una pregunta a esto, la noticia que está sucediendo con aquellos que están privados de la libertad, que mediante el decreto presidencial pueden o tienen la posibilidad de salir de la cárcel bajo una medida de casa por cárcel, si lo podemos llamar así. Unos abogados el día de hoy pues les estuve escuchando de que se iban a dirigir ante la OEA para que ellos sean los que tomen la decisión, ya que el gobierno se ha visto muy limitado ante las posibilidades, que serían muy pocas personas las que podrían acceder a ese beneficio. Sí, ¿qué ocurre? Entonces, ¿hasta qué punto pueden, o sea, por el estado que hay, el estado de emergencia, hasta qué punto puede llegar a la organización a tomar una decisión por encima del gobierno? ¿Cómo sería el procedimiento que se debería llevar a cabo para esto? Bueno, mire, para concurrir o para acudir a los organismos internacionales en protección sobre todo de derechos o para demandar ante la Corte Interamericana que tiene su sede en San José de Costa Rica, hay que evidenciar en primer término o un grado de persecución o un grado de abierto desconocimiento de los derechos o un grado de ineficiencia de los órganos nacionales encargados de dar la protección
correspondiente, ¿no? Lo que, cuando se demanda ante la Corte Interamericana para establecer, por ejemplo, la responsabilidad de personas desaparecidas o muertas sin masacre, hay que demostrar que el Estado colombiano fue ineficiente en establecer esas responsabilidades, ¿no? Que no actuó con la diligencia. No necesariamente que haya producido un fallo adverso a la pretensión de quien demanda, sino demostrar que fue ineficiente, que no obró con la prontitud, con la diligencia con que debía hacerlo y que por consiguiente no se administró la justicia debida. Y cuando se acude a esos mecanismos internacionales, en principio se acude con un carácter subsidiario en esa medida, en la medida en que los órganos nacionales no funcionan, no actúan, porque lo contrario sería suponer que, que los órganos o los instrumentos jurisdiccionales del orden internacional pues desconocerían de plano a los órganos jurisdiccionales de carácter interno. No, allá se acude, se concurre bajo determinadas circunstancias, bajo determinadas condiciones. Entonces, en principio, digo, se puede acudir como un mecanismo subsidiario secundario, ¿no? Es, por ejemplo, el caso, creo que en alguna ocasión lo citábamos, de los comerciantes de San Andresito, desaparecidos ya hace 30 y pico de años, por aquí, por Boyacá, fue un caso que se demandó ante los órganos jurisdiccionales colombianos, pero la ineficiencia, la falta de diligencia, la desidia del Estado colombiano, desde luego comprometidos algunos de sus funcionarios, sobre todo del orden militar, en ese terrible hecho, pues llevó a que esa investigación no concluyera nada. Por eso se acudió a la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, que después de muchos años falló, y efectivamente falló a favor de los familiares de los desaparecidos, en tanto tenían la calidad de víctima. Entonces se concurre, digamos, en una calidad a esos órganos, en una calidad subsidiaria, cuando los entes nacionales no funcionan, no acuden. En el caso de Petro, recuerden ustedes cuando él fue a la Comisión Interamericana a pedir protección, porque consideró que aquí el actuar, el obrar del señor Procurador General era abiertamente persecutorio y que le ponía pues contra la pared sus derechos fundamentales. Y entonces, pues obviamente la comisión, que no la Corte, sino la comisión es la que tiene sede en Washington, y es un organismo creado para obrar prontamente con carácter preventivo o cautelar. Es como una especie de tutela del orden internacional para evitar que el derecho se vulnere o siga causando mayor afectación o daño. Los juicios de responsabilidad, las demandas propiamente dicho, van a la Corte, que tiene sede en San José de Costa Rica. Pero en la medida en que estos señores abogados, me cuenta usted, pueden estar pensando en la idea de ir a la Comisión Interamericana, es justamente en ese mismo marco. Consideran que de pronto hay unos derechos fundamentales que aquí se desatienden de bulto, y entonces pueden concurrir a la Comisión para pedir que se haga un pronunciamiento en orden a proteger los derechos de sus representados o defendidos. Y ese sería efectivamente un caso en que quienes en su calidad de personas concurran ante la comisión estarían actuando como sujetos de derecho internacional, porque están concurriendo ante un órgano de carácter internacional. Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta sobre el particular? ¿Ninguna? Bueno, demos por cerrado ese tema de los sujetos del derecho internacional, que en la programación que hemos elaborado para el desarrollo de la asignatura corresponde al tercer capítulo. Iniciemos hoy el cuarto capítulo de ese temario, y es el relativo al derecho de los tratados. Derecho de los tratados, que es uno de los capítulos, yo siempre lo he anunciado así como determinantes, como realmente principales, porque es la codificación, digamos, es el compendio normativo de todas las disposiciones que regulan la celebración de los tratados internacionales y todos los aspectos atinentes al desarrollo de los tratados internacionales. Entonces es una especie de código de los tratados que desde luego tiene para nosotros como abogados una gran importancia. Yo voy a tratar, permítanme un segundo, a ver si puedo compartir unas diapositivas. Ustedes me avisan si las pueden ver o no las ven. ¿Ahí las están viendo? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a trabajar esta noche con fundamento en estas diapositivas. Derecho de los tratados. Primero, hagamos una referencia muy breve a algunos conceptos que yo considero son de carácter previo.
El derecho de los tratados se encuentra particularmente reglado en un instrumento conocido como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de mayo 23 de 1969. Ese es un documento que entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Es un texto que es elaborado por una conferencia internacional que se reúne en Viena. Valga aquí decir que Viena ha sido sede de muchas conferencias internacionales de las que han salido tratados de diversos temas, de diversos aspectos, ¿no? Tal vez el acogedor ambiente de la ciudad de Viena como que inspira para la realización de todos estos instrumentos internacionales. Pero en materia de derecho de los tratados, la Convención de Viena, la ciudad de Viena, que es la capital ¿de qué es capital Viena? De un país muy famoso por sus valses. ¿Cuál es? Austria. Austria, efectivamente. Entonces, allí en Viena se han celebrado, en el campo específico que nos interesa esta noche, en materia de tratados, se han celebrado 3 grandes convenciones internacionales. Cada una ha elaborado un producto jurídico diferente. El primer producto jurídico, valga decir, la primera convención en relación con el derecho de los tratados es esta que yo distingo aquí con el literal A. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de mayo 23 de 1969. Mayo 23 es la fecha en que se expide por la convención el tratado después de un muy dispendioso y dilatado proceso de elaboración. Se expide en el 69, pero entra en vigencia en enero de 1980. ¿Por qué se demoran estos instrumentos internacionales en entrar en vigencia tanto tiempo? Es decir, estamos hablando de 11 años para un tema tan trascendente a la comunidad internacional. Porque estos tratados generalmente especifican que para entrar en vigencia deben estar aprobados y ratificados por un número determinado de estados. En el caso de la Convención de Viena del 1969 se determinó que entraría en vigencia tan pronto 35 estados lo hubiesen aprobado, lo hubiesen ratificado y hubiesen depositado en el seno de la Convención el instrumento, el canje de notas, el instrumento de ratificación. Y ese proceso para que 35 estados cumplieran ese trámite se agota en enero de 1980 y por eso allí comienza a tener efectiva aplicación la Convención de Viena. Decimos que es un texto elaborado por una conferencia internacional que se reúne en esa ciudad que duró 15 años haciendo este estudio. No es un trabajo realmente improvisado. Más adelante vamos a ver la magnitud y la importancia, la dimensión que tiene ese trabajo como elaboración jurídica, como producto jurídico, como creación jurídica. Es realmente, en nuestra opinión, una obra monumental, una obra de grandes dimensiones. Y ya voy a resaltar por qué razón hago estas afirmaciones. Esa es una codificación, un tratado, un texto de tratado aprobado por una comisión que Naciones Unidas dispuso en 1947, tan pronto, estaba recién creada Naciones Unidas. Recuerden que Naciones Unidas surge en 1945 al concluir la Segunda Guerra Mundial, prácticamente comienza sus operaciones en el 46 y en el año 47 se crea la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Y esa comisión más adelante va a convocar a una serie de juristas muy importantes, muy notables para entonces, a efecto de que se pongan en esta tareita de codificar todo lo pertinente a la celebración de los tratados internacionales. Esta Convención de Viena, esto por favor ténganlo muy claro, ¿sí? Se ocupa en primer lugar de el regular el tema relativo a la celebración de tratados entre estados. Entre estados, por favor. Si ustedes abren la Convención de Viena, en el artículo primero, artículo segundo, lo primero que encuentran es el marco, digamos, espacial, ¿sí? El tipo de relación que va a regular la Convención de Viena de 1969. Únicamente para los tratados que celebren los estados y únicamente los estados.
Entonces es específico en que es un instrumento para este tipo de sujetos del derecho internacional. En el ámbito jurídico, en el ámbito internacional, digamos, en el medio del derecho internacional público, se conoce como la Convención 1 de Viena porque es la primera de las convenciones relativas al derecho de los tratados. Entonces, es importante tener claro estos conceptos. Cuando digamos que es la Convención 1 de Viena, de una vez dirigimos la mente a el año 1969 y a una convención que tiene por objeto regular la celebración de los tratados internacionales que se suscriben o se acuerdan únicamente entre estados. Porque puede haber tratados internacionales con otros sujetos del derecho internacional, pero esta es específica para los estados. La segunda convención de Viena, jóvenes, acontece en 1986 y tiene por objeto, aquí ya marcando diferencias con la convención, una se llama Convención de Viena II de 1986. Tiene por objeto regular los tratados que se celebran entre estados y organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son sujetos del derecho internacional, pero no son estados. ¿Sí? Y en tanto tienen una connotación diferente a los estados, pues el derecho internacional prevé que los tratados que celebren los estados con esas organizaciones internacionales, a título de ejemplo, un tratado que Colombia pueda celebrar con la OIT, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, con una organización de carácter internacional, la misma Cruz Roja, o los tratados que celebren las organizaciones internacionales, la OMS, la OIT, la OEA, la ONU, qué sé yo, la FAO, la UNESCO, todas estas son organizaciones, la misma Cruz Roja nuevamente, son organizaciones del derecho, son organizaciones internacionales que tienen la condición de sujeto y entre ellas pueden celebrar tratados. Entonces el objeto específico de que se ocupa la Convención de Viena II, que es del año 1986, es la regulación de las relaciones de los tratados entre un estado o varios estados y una o varias organizaciones internacionales, o segunda hipótesis, entre una o varias organizaciones internacionales. ¿Sí? Entre una y otra o entre varias y varias organizaciones internacionales. Esta es una convención que cuando ustedes la consulten van a encontrar que es en muchos aspectos, y hay artículos que incluso coinciden, buena parte de la convención, porque guarda el mismo esquema, digamos, la misma estructura normativa, y entonces hay artículos que incluso coinciden. Perfectamente puede uno citar el artículo relativo a las reservas y coincide con la numeración en una y otra convención. Porque es una convención que se hizo para complementar la Convención Primera de Viena, pero en relación con las organizaciones internacionales. No es que desconozca del todo tampoco la Convención Primera. Por eso muchas de las disposiciones de la Convención Primera están insertas en la Convención 2 de Viena de 1986. Esa convención dispuso en su artículo 85 que, textual, entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión por los estados. Es decir, que dijo la Convención en el artículo 85, este instrumento se hace efectivo en la comunidad internacional el 30º día a partir de la fecha en que el estado número 35 haya ratificado y se haya adherido a la Convención de Viena, es decir, haya efectuado el respectivo canje de notas o la ratificación correspondiente. Hasta el momento, hasta el año pasado, si mal no estoy, apenas 32 estados la han ratificado. Y es únicamente los estados, aquí no cuentan las organizaciones internacionales para los efectos de la ratificación que la ponga en vigencia. Apenas como 32 estados, si mal no estoy, la han ratificado. No sé exactamente al día de hoy, pero no he conocido noticia en ese sentido. Finalmente, la Convención de Viena III, que es elaborada, expedida en 1978, tiene vigencia a partir de 1996, ¿sí? 16 años después
esta convención entra en vigencia. ¿De qué se ocupa esta convención? Es una convención relativa a la sucesión de estados en materia de tratados. ¿Qué quiere decir tan complicada frase, tan complicado tema? Está orientada a reglamentar las situaciones que se generan cuando, hoy en día no es tan común, cuando se producen procesos de descolonización de los estados, ¿sí? La colonia abandona y le concede la independencia al terreno o al territorio y a la población antes colonizada, y entonces se genera un hecho, digamos, político internacional que tiene una trascendencia, y como consecuencia también de los conflictos políticos en que desaparecen estados y se absorben estados, lo cual ha sido común en Europa a lo largo de toda su existencia. Hace poco desapareció Yugoslavia, Checoslovaquia, se volvieron 5 estados, se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se volvieron 16 repúblicas, en fin. Entonces, esta convención lo que busca es, de una parte, regular cuando se producen procesos de descolonización y, en segundo término, cuando se producen procesos de desaparecimiento o absorción de estados por razón o consecuencia de los procesos políticos que se dan, se ocupa de determinar cómo quedan a partir de ahí esos estados y dar mayor seguridad jurídica, cómo quedan a partir de ahí los tratados que esos estados habían celebrado. Por ejemplo, ¿cómo quedaron para la comunidad internacional los tratados que Yugoslavia había celebrado si Yugoslavia desapareció? Los tratados que Checoslovaquia había celebrado si Checoslovaquia desapareció. Los tratados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si no existe como sujeto de la comunidad internacional. ¿Sí? Entonces, este tratado se ocupó de regular cómo quedaban esos temas, quién se quedó con eso, quién asume esas responsabilidades, cómo se reparten todos los intereses que finalmente la comunidad internacional tenga necesidad de definir. Y era obviamente una convención necesaria para darle seguridad jurídica a las relaciones internacionales, porque la comunidad quedaba en una especie de incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasó? En aquel país, por decir algo, X territorio era colonia de Francia y Francia la descolonizó y se volvió república independiente, y todos los tratados que en relación con esa colonia estaban suscritos, ¿quién los asume? ¿Quién? Entonces, todo ese tema, que es bastante complejo, obliga a que se celebre una convención de Viena y que en el 78 expida un estatuto en relación con la sucesión de estados en materia de tratados. ¿Sí? Es decir, cómo sucesión, cómo quedan a partir del momento en que se produce el fenómeno de descolonización o el fenómeno de absorción o desaparición de un estado, a partir de ahí, cómo es la sucesión en relación con los tratados que ese estado tenía firmado. Entonces, a eso se refiere la Convención 3 de Viena, celebrada en 1978. Esta convención, en su artículo 49, exigía tan solo la aprobación y ratificación de 15 estados. Razón por la cual yo digo aquí que entró prontamente en vigencia, pero son 18 años después, ¿sí? Pero en relación con la Convención 2, que es más general, más universal, pues esta convención entró en vigencia, y yo creo que entra en vigencia más temprano que la Convención 2 por las circunstancias de Europa y por los procesos de África, ¿sí? Donde hay descolonización, hay independencia, hay surgimiento de nuevas repúblicas que obtienen procesos de independencia, se constituyen con autonomía política, que pasaba entonces con los tratados que estaban vigentes allí, y también por las circunstancias políticas de Europa que estaba refiriendo hace un instante, cómo van desapareciendo una serie de estados y cómo surgen una serie también nueva, una serie de nuevos estados, y entonces había necesidad de definir qué pasaba con esos estados. Esas son las 3 grandes convenciones de Viena, la 1, la 2 y la 3. La del 69, la de la Convención de Viena del 86 y la Convención de Viena de 1996. Para estos efectos se toma como fecha la fecha de la expedición de la convención, ¿no? La del 69 se elabora en 1980, ¿sí? Perdón, en 1969, pero entra en vigencia en 1980. Aquí sí se tiene como fecha
la Convención de 1969. Para las demás se ha tomado como fecha la Convención de, perdón, la Convención toma la fecha de elaboración de 1986 y aquí la fecha de 1978. Entonces queda perfectamente claro, digamos, esos antecedentes en relación con las distintas convenciones de Viena en relación con el tema de los tratados. Un segundo aspecto es cómo son las convenciones de Viena. Aquí debo corregir el título, hagámoslo de una vez. ¿Sí? Las convenciones de Viena en el derecho colombiano. Bueno, para que no me desajuste aquí, yo hago las correcciones más adelante. ¿Cómo quedan? ¿Cuál es la situación de las convenciones de Viena en el ámbito del derecho colombiano? Y entonces hay que particularizar, pues cada convención es un instrumento jurídico autónomo, distinto, independiente, cuál es la situación de cada una de estas convenciones. La primera, la Convención de 1969, es aprobada en Colombia, es vinculada al derecho interno, aprobada mediante la Ley 35 de 1985 y es ratificada en marzo de 1986, fecha desde la cual tiene vigencia, rige para el Estado colombiano. En relación con la Convención de Viena, Colombia hizo una reserva al artículo 25. El artículo 25 de esa convención determina que los estados pueden aplicar provisionalmente los tratados aún antes de que el propio estado los haya aprobado. Es decir, bastaría con que Colombia suscribiera el tratado y no cumpliera el trámite interno de vincularlo al derecho nuestro y después de la Constitución del 91 de surtir el control constitucional por parte de la Corte, el control preventivo. Entonces, había un artículo, el artículo 25 de la Convención, dice que se pueden aplicar los tratados con carácter provisional antes de que hayan cobrado vigencia al interior del Estado. Colombia, frente a ese artículo, formuló una reserva. ¿Qué es una reserva en materia de tratados internacionales? Es cuando el Estado manifiesta que determinada parte, determinado artículo, determinado texto, cualquiera de las disposiciones, de las expresiones, si ustedes lo quieren, una palabra, si fuera el caso, del tratado, no la aplica, se compromete con el tratado, pero hace reserva de no comprometerse con esa disposición, y eso fue lo que hizo Colombia en relación con el artículo 25 de esa Convención de 1969. Ustedes recuerdan, aquí lo vimos en su momento, que antes de 1991 la tesis de la Corte fue la de que los tratados internacionales y en particular sus leyes aprobatorias no eran susceptibles de control constitucional. Por ello nunca se pronunció el órgano jurisdiccional de control constitucional sobre la constitucionalidad de dicho tratado. Entró en vigencia, como no era sujeto de control constitucional, pues entró en vigencia. ¿Qué ocurrió después de 1991? Estamos hablando de un tratado que se expedió en el 69, Colombia lo ratifica en el 86, 5 años antes del 91, y cobró vigencia, aquí lo especifico, rigió desde entonces para el Estado colombiano. ¿Qué ocurre en 1991? Pues en 1991 cambia la situación constitucional en nuestro medio, y entonces en el año 2006, la Corte conoce una demanda que un ciudadano formula contra la ley aprobatoria, es decir, contra la ley 35 de 1985, en la cual alega que el artículo 25 de ese tratado, ¿sí?, es violatorio del actual artículo 224 de la Constitución. El argumento del accionante, cito la parte pertinente, entre comillas, la citada aplicación provisional solo es posible al llevarla a cabo puntualmente frente a los tratados económicos o comerciales y no frente a todo tipo de tratados. En efecto, si ustedes miran la Constitución colombiana en el artículo 224, donde se ocupa del derecho de los tratados, pues en efecto especifica que los tratados internacionales, para que puedan entrar en vigencia, deben surtir todo el procedimiento que la Constitución determina, pero consagra una excepción. Consagra una excepción que es la relativa a, sin embargo,
Dice, los tratados para su validez deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. Es el accionante lo que le está diciendo a la Corte, ese tratado viola la Constitución porque ese tratado permite que cualquier tipo de tratado se pueda aplicar provisionalmente y lo que dice la Constitución en el artículo 224 es que la excepción es únicamente para los tratados de contenido económico. Entonces demandó, argumentando en esos términos. ¿Qué consideró la Corte? La Corte consideró que para el año 2006 la reserva que Colombia había hecho frente a la Convención de Viena I estaba todavía vigente. No la había retirado Colombia. Y por consiguiente, mediante la sentencia C-321 de 2006, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo porque la Corte dice, pero ¿qué voy a estudiar si la reserva que Colombia hizo está todavía vigente? Y mientras Colombia, porque Colombia no la ha retirado. Colombia no la ha retirado. Y si Colombia hizo precisamente reserva frente a esa cláusula de la Convención de Viena, pues no es aplicable. Luego no hay, eventualmente, ninguna circunstancia de conflicto. Pero el argumento es que no se pronuncia de fondo porque Colombia no ha retirado la reserva que hizo a ese artículo de la Convención de Viena y por eso se declaró inhibida para pronunciarse de fondo. En relación con la Convención 1 de 1969, esta sentencia, la sentencia C-321 de 2006, es la única sentencia que hasta el momento ha estudiado la constitucionalidad de la Convención de Viena del 69. Desde luego, un estudio parcial, porque se ocupó únicamente de la situación del artículo demandado, que era el artículo 25. Y se declaró inhibida. Entonces tampoco hubo un estudio de fondo, porque cuando se declara inhibido el juez no ha examinado en el fondo el asunto, razón por la cual no profiere sentencia definitiva ni de fondo. Al haber una sentencia inhibitoria, queda abierta la posibilidad que en el futuro, si mañana Colombia retirara la reserva que hizo en aquel entonces frente al artículo 25, Colombia lo puede hacer en cualquier momento, es potestativo de ella retirarlo cuando a bien lo tenga. Si llegara a retirarlo, pues efectivamente podría eventualmente presentarse una nueva demanda, ¿sí?, que ameritaría pronunciamiento sobre la actual constitucionalidad en ese tema específico y por qué no ya una revisión más amplia y abierta de la Convención de Viena I frente a la Constitución de 1991. Entonces, en relación con la Constitución del 91, pues, o mejor, en relación con la Convención de Viena del 69, entró en vigencia, no había control constitucional para la época. En el año 2006 se presenta la oportunidad de un pronunciamiento de la Corte en un tema específico en relación con la reserva que Colombia hizo. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo. Y como prima la tesis de que todos los tratados y las leyes aprobatorias de tratados vigentes antes de que la Corte, perdón, antes de que la Constitución del 91 fuera expedida, se respetan, se presume su constitucionalidad, pues la Corte de oficio no abordará ese tema hasta tanto no se produzca una nueva demanda que amerite pronunciamiento de fondo al respecto. En relación con la Convención 2 de Viena, aquí Colombia en una primera ocasión la aprobó mediante la ley 194 del 95. Pero cuando esa ley aprobatoria del Tratado Contentivo de la Convención de Viena II fue al estudio de constitucionalidad, la Corte en sentencia C-255 del 96 la declaró inexequible. El argumento de la Corte es que en el trámite, en el proceso de formación, en el Congreso de la República, hubo violaciones a esos requisitos, al proceso establecido en la Constitución y que por consiguiente presentó vicios de forma, razón más que suficiente para declararla inexequible. Entonces el gobierno recompone nuevamente el trámite y finalmente, mediante la ley 406 de 1997, se aprueba y la Corte declara la exequibilidad mediante la sentencia C-400 de 1998, a la que ya hemos hecho referencia en clases anteriores,
y que afirmamos que no obstante toda la controversia que ha generado esta sentencia, se tiene como la sentencia precedente en materia de tratados internacionales en Colombia. Finalmente, frente a la Convención 3 de Viena, Colombia aún no la ha aprobado. Por supuesto, si no la ha aprobado, menos la ha ratificado. Yo tengo el convencimiento, la opinión de que en Colombia, a Colombia no le interesa realmente el tema de la Convención 3 de Viena, la sucesión de los tratados cuando los estados se descolonizan o cuando los estados son absorbidos, porque como que no es el problema nuestro, no es la temática nuestra, incluso ni en América, ¿sí? Ni en América. Entonces, es una convención que difícilmente, pensaría yo, va a llegar algún día a ser vinculada al derecho interno nuestro, porque es que Colombia aún ni la ha aprobado, es decir, Colombia no se ha comprometido internacionalmente a, a vincular al derecho interno esa norma y, pues, por supuesto, menos puede ratificarla. Si no la ha aprobado internamente, menos podrá ratificarla ante la comunidad internacional. Entonces, creo que no es de interés del Estado colombiano la temática de esta convención y no soy muy optimista en el sentido de que pueda llegar algún día a aprobar, a menos que factores de carácter internacional, presiones de carácter internacional, compromisos de ese orden con algunos de los estados en los polos políticos internacionales en que juega Colombia, le digan, hombre, apruébela porque necesitamos tal decisión o tal circunstancia. Pero por el momento no creo que a Colombia eso le interese. Es un tema realmente extraño al medio nuestro, este de la sucesión de los tratados por desaparición de los estados. Bien, segundo aspecto en relación con la Convención de Viena de 1969. Vamos a ocuparnos de manera puntual de la Convención de Viena del 69. Las otras dos convenciones no las vamos a tocar porque por las circunstancias que he expresado, una no está todavía vigente y la otra no tiene ningún interés, pues Colombia tampoco la ha aprobado ni la ha ratificado. Entonces, en la que sí estamos comprometidos es en la Convención de 1 de Viena de 1969. Rápidamente, unos recorderis de carácter histórico. Y digo recorderis porque estos son temas perfectamente vistos ya a lo largo del semestre. Ustedes recordarán ese recuento de la evolución del derecho internacional que hicimos por algunas clases al comienzo del semestre, como las sociedades primitivas, las sociedades griegas, la sociedad romana, como durante todo el periodo medieval, es decir, a lo largo de la historia de las sociedades, se han celebrado acuerdos que en el fondo son contentivos de pactos, de cláusulas, de convenciones que corresponden a lo que hoy denominamos tratados internacionales. ¿Por qué? Pues porque, como lo dijimos en su oportunidad, a través de estos tratados internacionales y de estos acuerdos que celebraban las comunidades en los tiempos primitivos, medievales y aún más recientes, pues esos estados regulaban lo concerniente a sus límites, relaciones comerciales, acuerdos de paz para solucionar conflictos o alianzas estratégicas para enfrentar rivales o para accionar de determinada manera frente al concierto internacional. En fin, muchos aspectos que interesaban a los estados lo hacían frente a una serie de formas de pactos o de convenciones que en el fondo son tratados internacionales. Entonces, ese por demás cierto, creo que ese fue un tema que quedó claro ya al comienzo del curso, que se puede afirmar que los tratados internacionales son de vieja data, son antiquísimos en la historia, ¿sí? Pero muy a pesar de ser tan antiguos, ¿sí? De haber transcurrido tantos siglos y de haber hecho tanto uso de los tratados internacionales, no se tenía un instrumento que regulara la celebración de esos tratados, ¿sí? Y solamente la determinación de ese estatuto, ¿sí? Un estatuto contentivo de las normativas atinentes a toda la celebración y ejecución de los tratados, solo se consigue con la Convención de Viena de 1969. Solo se consigue con la Convención de Viena de 1969. Aquí ya estoy resaltando un hecho que me parece que ustedes deben también haber observado, la importancia histórica de ese documento. Solo hasta 1969, después de miles y miles de años, la comunidad internacional logra elaborar un estatuto para hacer tratados cuando practican tratados desde tiempos antiquísimos.
¿Cómo operaba antes la celebración, el régimen de los tratados y cuáles y bajo qué normas o pautas se guiaba la comunidad internacional para la celebración de los tratados? Pues se orientaba por el derecho consuetudinario, por el derecho que forma la costumbre. Se auxiliaba en la doctrina de los autores, en la jurisprudencia de algunos tribunales internacionales y en las llamadas también políticas del poder, las condiciones que imponen las potencias según sus conveniencias. Ahora, antes de 1969 es importante resaltar un antecedente histórico que se da en América. Se da en América, se da en el marco de la sexta Conferencia Internacional de los Estados Americanos que se celebra en La Habana, Cuba, en el año de 1928. ¿Qué acontece allí? Allí se tratan diversos temas relacionados con la comunidad internacional americana. Pero allí finalmente, entre tantos aspectos que trató esta conferencia internacional, se elaboró un documento a través del cual los países de la comunidad americana estipularon unas reglas que definían como estatuto para la celebración de los tratados entre los estados de la comunidad americana. Es decir, creó un código de tratados para la comunidad americana. Eso sale de la sexta Conferencia Internacional de los Estados Americanos. Es tal vez el antecedente universal o mundial más importante que en relación con estatutos contentivos de normas alusivas a tratados internacionales se conocía antes de 1969. Hubo otros intentos de codificar, por supuesto. En 1935 en Harvard se elabora un documento, pero no tuvo ni siquiera la dimensión de la Conferencia Internacional de los Estados Americanos. Y además, no solamente no tuvo la dimensión jurídica, la magnitud, el impacto y el compromiso de la comunidad internacional americana, sino que además jamás se aplicó. En cambio, algunos estados de la comunidad nuestra, la comunidad americana, sí alcanzaron, bajo las convenciones de La Habana, a realizar algunos tratados entre los estados, por supuesto, de la comunidad americana. Entonces, tiene esa importancia, ese antecedente histórico. En 1947, decíamos hace un instante, la ONU conforma la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. La integran muy importantes juristas para entonces. ¿Con qué fin? Con el objetivo de compendiar, agrupar o codificar en un solo texto el derecho internacional consuetudinario de los tratados. Es decir, dijo la ONU al crear la comisión, hombre, compilemos todas esas costumbres a través de las cuales nos regulamos en la celebración de tratados, compilémoslas, volvamos las leyes, saquémoslas del marco del derecho consuetudinario y llevémoslo un tanto al derecho positivo en términos kelsenianos, escribámoslas y codifiquémoslas, ¿sí? Y sentó, entre otras cosas, que esa codificación debía acoger los principios o las prescripciones del jus cogens. El jus cogens, un vocablo latino, un aforismo latino que significa derecho común obligatorio, derecho impositivo o derecho necesario. El jus cogens está definido en el artículo 53 de la Convención de Viena. Pueden irlo mirando, que es una norma a la que se alude con suma frecuencia. Cuando se creó la comisión se dijo, tiene que someter esa codificación a los principios del jus cogens. Y en 1969, pues la comisión había entregado ya todo su estudio, su trabajo de tantos años, y la Convención de Viena lo acoge y lo regula con carácter universal. ¿Sí? Allí se acoge, digo yo aquí, el proyecto que por espacio de 15 años elaboró la comisión. Es un trabajo dispendioso, un trabajo realmente de una gran elaboración y muy exigente desde el punto de vista jurídico. Entonces tiene esa significación. Voy a dar aquí un salto para no romper el tema. Voy a dar aquí un salto a un subtema que tengo aquí adelante, que creo que debo ordenarlo ahí en esa parte pertinente. La importancia de la Convención de Viena. La importancia de la Convención de Viena. Miren, ustedes recuerdan por su curso de Historia del Derecho o de Historia Romano, que las grandes codificaciones de Roma fueron la Ley de las 12 Tablas y el Código de Justiniano. ¿Hubo otras codificaciones en Roma? Sí, por supuesto, hubo otras, muchas, muy importantes, pero las históricas son la Ley de las 12 Tablas, que se da en la época de la República, ¿sí? Y el Código de Justiniano, que ya es en la época del Imperio, 5 siglos después
de Cristo, al año 560 y pico. Pero ¿cuál es la importancia histórica de estos dos textos del derecho romano? Que los romanos hicieron una tarea de titanes, también parecida a la manera como la ONU conforma la Comisión de Notables para elaborar la Convención de Viena. Los gobernantes de la época en que se despide la ley de las 12 tablas y el Código de Justiniano reúnen una serie de juristas muy notables de Roma y les dicen, mire, porque el derecho en Roma, ustedes recuerdan, es por muchísimo tiempo consuetudinario, fundaban la costumbre. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Cojamos todas esas costumbres y codifiquémoslas, volvamos los códigos. Y eso es lo que hace la ley de las 12 tablas, pues 12 tomos, 12 mamotretos, los codificaron todo el derecho que Roma conocía desde el año 753 a.C., que es el año que se aduce como la fundación de esa ciudad y el inicio del periodo de la monarquía en la historia de Roma. Eso es la ley de las 12 tablas. Y muchos siglos después, don Justiniano, que era un emperador con vocación de jurista, crea una comisión y le dice exactamente lo mismo. Cojan todo, absolutamente todo el derecho que Roma ha conocido desde el año 753 a.C., incluida la ley de las 12 tablas, revísenlo, ¿sí? Y lo que sirva, cuando hablo de todo el derecho a partir del año 753 a.C., es fundamentalmente derecho consuetudinario. Ya había codificaciones, también las cogieron aquí. Y Justiniano les dice, cojan todo, pero no me dejen absolutamente nada por fuera. Desde la ley 1 hasta la ley 538.000 millones. Revísenla y lo que sirva, les dice Justiniano, lo incluimos en un nuevo código. Por eso se llama el Código de Justiniano y salió un mamotreto, el digesto, el pandectas, una serie el Código Civil, el Ius Civil, en fin, una serie de disposiciones que forman parte del Código de Justiniano, que es lo que hoy conocemos como derecho romano, porque el Código de Justiniano acogió lo que le sirvió de la ley de las 12 tablas. Luego la ley de las 12 tablas no cuenta. Cuando nosotros hablamos hoy de derecho romano, realmente tomamos ese el Código de Justiniano, porque ahí se compiló todo lo que era el derecho romano. Hago alusión a estos dos hitos o sucesos históricos porque haber hecho la ley de las 12 tablas y haber hecho el Código de Justiniano, ¿sí? Dos monumentos jurídicos, dos obras jurídicamente impactantes que tienen muchos méritos, pero entre los tantos méritos de estas dos grandes codificaciones, pues está este que estoy poniendo de presente, semejante tarea de ponerse uno a codificar todas las disposiciones que han surgido a lo largo de una existencia de siglos y miles de años en una sociedad como la romana. Pero ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Esa es independientemente del contenido, pues ya del mérito como norma que puedan tener esas codificaciones, es el extraordinario suceso histórico de haber sido capaces de hacer codificaciones de esa dimensión. Codificaciones de esa dimensión, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que estas dos codificaciones sean, digo, independientemente de su contenido, sobre todo el Código de Justiniano, trascendentes por el volumen del trabajo que los juristas hicieron. El Código de Justiniano gastaron aproximadamente 12 años los juristas haciéndolo. Y después de que sacaron la primera edición, por darle algún nombre, duraron como 3 o 4 años hasta finalmente dejar el texto definitivo que se conoce como Código de Justiniano. ¿Por qué este recorderis del derecho romano? Porque se me viene a la mente que un fenómeno, un hito histórico, casi que de la misma magnitud, es la Convención de Viena del 69. Yo digo que a mí me parece no menos trascendente lo que aconteció con la Convención de Viena. ¿Por qué? Porque hizo algo exactamente parecido, similar. Realizó la significativa tarea de compendiar y sistematizar, esto es codificar, las disposiciones a través de las cuales se regían los tratados, normas todas de naturaleza consuetudinaria. En efecto, las reglas que regulaban los tratados internacionales en sus variados aspectos estaban dadas por la costumbre internacional. Y esa no es una tarea de poca monta. Coger todas las costumbres que servían como fuente de derecho en la comunidad internacional de tantos siglos
para realizar o acordar sus tratados internacionales. Entonces, es realmente una tarea también, guardadas proporciones es casi el mismo plano de estas codificaciones, coger todas las costumbres a lo largo de la historia, porque déjenme insistir, hasta 1969 no se había hecho nunca una codificación en ese orden de ideas que regulara toda la temática atinente a los tratados internacionales en sus variados aspectos, desde luego. Entonces, estos juristas cumplen esa tarea. La comisión se conforma en el 47, la comisión inicia labores en 1952 aproximadamente, y 17 años después la Convención de Viena expide el estatuto con fundamento en el trabajo que esa comisión elaboró. Entonces, a mí me parece que este es un primer aspecto trascendente de la Convención de Viena, para que tengamos dimensión de frente a qué obra jurídica nos encontramos. Y hay un segundo aspecto que no quiero dejarlo pasar por alto. Bueno, ya lo he dicho aquí, la comunidad internacional se venía planteando de tiempo atrás la conveniencia de codificar estas disposiciones dentro de un marco jurídico definido, ¿sí? De codificar estas disposiciones dentro de un marco jurídico definido. Con la finalidad primordial y necesaria de procurar mayor seguridad y certeza jurídica. Es que cuando los estados eran poquitos, funcionaba con la costumbre, pero cuando los estados crecieron en volumen, cuando las relaciones internacionales se hicieron complejas por el número de estados, por el número extenso de tratados, por la complejidad temática de los tratados, pues surgió la necesidad de elaborar un estatuto que le diera a la comunidad internacional mayor seguridad y mayor certeza jurídica. Eso fue lo que Naciones Unidas entendió en 1947. Y recuerden ustedes que en 1947 acaba de pasar, apenas ayer en el 45 había terminado la guerra y todavía estábamos ahí levantándonos de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, y estaba latente ese temor de que estallara pronto una guerra, y había necesidad entonces de que Naciones Unidas accionara en función de crear mecanismos que disuadan, ¿sí? Que no permitan que jamás se presente un conflicto de las magnitudes de las que hemos vivido, y por eso inmediatamente crea una comisión para que se ponga a trabajar en el tema de los tratados internacionales, en el entendido de que los tratados internacionales, de que ese estatuto va a dar seguridad, va a dar certeza jurídica, por consiguiente va a solventar, va a disminuir el número mínimo de conflictos entre los estados por razón de los tratados internacionales. Esa es, digamos, una trascendencia de la obra. Pero miren ustedes, finalmente, esta cita que la hace el ministro de Relaciones Exteriores del Canadá en el año de 1970, cuando Canadá acoge la Convención de Viena. Entre comillas, dice el ministro de la época, constituye un tratado de carácter legislativo que establece principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo. Dada la importancia primordial de los tratados como fuente de obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para los estados, y en razón de la diversidad y del gran alcance del conjunto de tratados complementarios que regulan una gran parte de las transacciones entre los estados, la presente convención puede ser considerada en cierta forma como la base constitucional de la comunidad internacional de los estados. Óiganlo bien, jóvenes, como la base constitucional de la comunidad internacional de los estados. Y cierra ese señor ministro, no le cede en importancia más que a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que después de la Carta de Naciones Unidas, que es el instrumento jurídico internacional más importante, a juicio de este señor, sigue la Convención de Viena por los factores trascendentes e históricos que él resalta. Y yo la he traído a esta diapositiva porque, como lo digo aquí, sobra razón. Y cuando digo sobra razón, quiere decir que yo estoy perfectamente convencido de toda la dimensión de este texto que aquí me he permitido resaltar. Creo que este es un instrumento trascendente, no solamente por los factores ya mencionados, sino porque lo que jurídicamente significa, es la base constitucional de la comunidad internacional de los estados. Y como lo anota
ese ministro, pues es difícil encontrar un documento que tenga la misma importancia o la misma trascendencia. Bien, volvamos un poco entonces aquí. Bueno, entremos ya un tanto, alcanzamos unos minuticos a hablar de manera ya puntual sobre algunos aspectos que regula la Convención de Viena de 1969. Esto ya lo vimos, estos antecedentes históricos, perfecto. Y entonces hay que conseguir la Convención de Viena. Ustedes la pueden bajar ahí por internet, eso son 20 hojitas, 25 hojitas, eso no es un texto muy largo, muy extenso, pero hay que tenerla a la mano, es un código, ¿sí? Es un código, pudiésemos decir, de esta asignatura. Y finalmente de lo que se trata es de que tengamos una idea, pues, pero una idea un poquitico más elaborada de la Convención de Viena. Al fin y al cabo vamos a ser abogados y algo nos debe distinguir del ciudadano lego en estos temas. Entonces hay que familiarizarse un poco con la Convención de Viena y con estos temas del derecho internacional. ¿Y qué tema del derecho internacional puede tener más trascendencia si no son los tratados internacionales? El artículo segundo de la Convención de Viena, porque el artículo primero hace unas definiciones de términos, que por supuesto son útiles y necesarios porque son en ese sentido es que se aplican los términos en la Convención. Pero el artículo segundo dice, para los efectos de la presente Convención, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. He transcrito la definición que trae el artículo segundo de qué es un tratado internacional. Ahí lo define en ese artículo, ¿sí? ¿Qué se entiende por tratado internacional? Y he transcrito la definición en varios colores, no porque tenga vocación de papagayo, ni porque esté en el Carnaval de Barranquilla, ni mucho menos, sino porque he querido resaltar con cada color uno de los distintos elementos o conceptos que integran la noción de tratado internacional. Se entiende por tratado un acuerdo internacional. 2, celebrado por escrito. 3, entre estados. Porque un acuerdo internacional puede ser entre sujetos del derecho internacional también, que tiene una regulación diferente, ¿no? Regido por el derecho internacional. Conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea la denominación en particular que se le dé. Esta es la definición y estos son los distintos elementos que integran el concepto de tratado internacional, sobre los cuales voy a hacer algunas precisiones en la diapositiva siguiente. Recordemos que según la Convención de Viena del 69, solo es aplicable a los tratados celebrados por escrito entre los sujetos de derecho internacional que tengan el carácter de estados. Y por supuesto, como ya se desprende de la definición, quedan excluidos del concepto de tratado aquellos instrumentos, mejor dicho, aquellos acuerdos, más que aquellos instrumentos, porque el instrumento es por escrito, aquellos acuerdos que no consten por escrito y los que se celebren entre un Estado y otros sujetos de derecho internacional. Entonces, no están estos fenómenos, ¿sí? Los tratados o los acuerdos que no consten por escrito, los que se celebran entre un Estado y otros sujetos de derecho internacional, no son objeto de la Convención de Viena y no quedarían para efectos de tratado comprendidos dentro de las previsiones del artículo segundo de dicho estatuto. Un análisis muy rápido de los conceptos que trae la Convención de Viena en relación a qué es un tratado internacional. Aquí me sigo por un autor, Vega Bartra, ¿sí?, que hace el análisis correspondiente de los distintos elementos del tratado internacional. La expresión acuerdo internacional, que la vemos aquí, ¿sí?, la expresión acuerdo internacional refiere necesariamente a la existencia de un instrumento que tenga origen en la práctica internacional de los tratados, aplicándose indistintamente a cualquiera que sea el tipo de tratado. Entonces, basta que sea un acuerdo internacional. Segundo elemento que advierte Vega Bartra, la existencia de un soporte, esto es, que esté contenido en un texto legible, por consiguiente, celebrado por escrito. Los tratados constan siempre por escrito.
No hay tratado que no sea escrito. Si el tratado es oral, no es tratado, será otra cosa, pero no es tratado en los términos de la Convención de Viena de 1969. Este es un elemento inescindible, sustantivo de la esencia del concepto de tratado en la Convención de Viena, que esté escrito. Puede constar ese escrito. La informalidad no es trascendente, vean ustedes. Lo que trasciende es que esté por escrito. Puede constar en un mail, en un fax. ¿Recuerdan los telegramas de antaño? Los mayores, los jóvenes no conocen esa figura. Puede constar en una servilleta, puede constar en un papel informal, puede celebrarse a puño y mano, puño y letra, en fin. Lo importante es que esté por escrito. La forma documental es lo de menos. Lo que trasciende para los efectos de tenerse como tratado según Viena 1 es que conste por escrito, porque si no hay escrito, no hay tratado internacional. Tercero, celebrado por escrito entre estados, dice la definición que nos dice Vega Bartra, su celebración es siempre entre estados y a través de quienes tienen la competencia para ello. Esto alude a quienes son los representantes en el estado, los voceros autorizados por sus normas para la celebración de los tratados internacionales. En el caso de Colombia, el presidente en su condición de director de las relaciones internacionales del Estado, ¿sí? En algunas eventualidades el ministro de Relaciones Exteriores, algunos funcionarios con rango diplomático y por supuesto todos los ministros plenipotenciarios que para tal efecto o embajadores plenipotenciarios que para tal efecto el presidente de la República constituya. Vaya, señor Pedro, a Roma y celebre un tratado y mire, aquí le doy un poder para que usted firme como vocero mío. Y efectivamente, en ese orden de ideas, pues tiene competencia para suscribir. El cuarto elemento, que sea regido por el derecho internacional. Denota para Vega Bartra, para el autor que cito, el elemento de la intención de crear obligaciones reguladas por el derecho internacional. Pues de no existir esa intención de crear obligaciones, el instrumento carecería de núcleo jurídico y no podría ser considerado como un tratado. Si no hay intención, pues el documento carece de un elemento subjetivo trascendente y por consiguiente pues no podría, dice Vega, considerarse como un tratado. El quinto precepto que analiza el autor en cita es que conste en un instrumento único en dos o más instrumentos conexos. Pone de presente que pueden ser documentos celebrados y concluidos de forma menos convencional. ¿Sí? Entonces, el tratado puede estar en un solo instrumento, puede constar en dos. ¿Sí? Puede constar en varios instrumentos. Es lo que acontece cuando hablamos, por ejemplo, de la Convención de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales, pues son normas que los complementan, que tienen conexidad, ¿sí? Protocolos que no tienen la misma formalidad o solemnidad de la convención como tal, pero que son tratados y son por consiguiente partes integrantes del tratado. ¿Sí? Hay conexidad. Finalmente, dice Vega, analizando el aspecto, cualquiera que sea su denominación particular. Está consagrado que lo que realmente trasciende para determinar como tratado es la intención que los estados tienen al momento de acordar el documento respecto de hacerlo o no vinculante al derecho internacional. Es la verdadera intención y no la denominación lo que da al documento el carácter de tratado, como en el derecho laboral. ¿Sí? No es la forma que le demos al contrato, sino es la realidad del contrato lo que determina si es o no de índole o de naturaleza laboral. Aquí es un tanto lo mismo. No es la denominación, sino la intención que se tiene lo que determina el alcance del tratado. Y por eso es intrascendente la denominación que le demos a ese documento. ¿Sí? Por supuesto, dentro de la definición de análisis no deben incluirse acuerdos no escritos por las razones ya expuestas, como tampoco los celebrados entre un Estado y otros sujetos de derecho internacional por organizaciones internacionales, porque están por fuera. Pues estos se regulan por la Convención 2 de 1988.
Entonces, ese es como el análisis de los elementos trascendentes de la Convención de Viena de 1969. Aquí en este punto ya dejamos para la próxima clase las distintas denominaciones que suelen darse a los tratados, digamos a los instrumentos de carácter internacional, que los denominamos tratados, que cartas, que acuerdos, que convenciones, que pactos, que protocolos, una cantidad de denominaciones que se han acuñado en el derecho internacional público. Vamos a ver cuál es el alcance de cada una de ellas, pero enfatizando que es intrascendente para los efectos de tenerse como tratado, porque, como dice la definición de Viena 1, cualquiera que sea su denominación particular, se tiene como tratado internacional. Entonces, en la próxima clase nos ocuparemos del alcance de esos conceptos para dejar redondeado este tema de la definición y, por supuesto, continuaremos dándole desarrollo a los aspectos trascendentes, ¿no? Nos vamos a ocupar de toda la Convención de Viena, pero sí, digamos, a los aspectos como de mayor importancia en relación con este estatuto. ¿Alguna pregunta, algún interrogante, jóvenes? ¿Alguna inquietud? No, señor. No, doctor, está bien. ¿Está todo, digamos, claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, en ese entendimiento, damos por clausurada la sesión de esta noche. Les agradezco su presencia, su interés, su participación y que tengan una muy buena noche. Descansen, nos veremos. Doctor, una pregunta, ¿ese archivo solo sube a plataforma? Este archivo, de pronto, no así en esta forma, ¿no? De pronto un poco Sí. más como escrito, como conferencia, no tanto como diapositiva. Ah, ok. Vale, doctor. Listo. Entonces, nos vemos en la clase de mañana en la noche a la misma hora, jóvenes, para continuar dándole desarrollo al tema. Sí, señor. Mil gracias y les deseo a todos Listo. muy buena noche. Que Gracias a descanse, usted. doctor. Gracias. Bueno.